Bien, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la clase número 3 en lo que hemos denominado la Semana Excel, una iniciativa del Centro de Capacitación Técnica Privada ITBOL de la ciudad de Sucre. Antes de iniciar con el desarrollo de la temática que se tiene planificada para hoy, siempre aclarar a nuestros participantes que este taller está pensado para aquellas personas que están iniciando en el mundo de Excel. Es decir, que para aquellas personas que ya tienen un conocimiento relativamente sólido en Excel, puede que este taller no les resulte tan útil. Sin embargo, por ahí siempre dicen que en cada clase que uno lleva o que uno pasa, aprende algo nuevo o recuerda algo que habíamos olvidado. ¿Listo? Entonces con esa pequeña presentación yo voy a abrir lo que es mi documento de Excel y en esta clase número 3 tenemos un objetivo general que es diseñar, editar y formatear las celdas en Excel. Y como objetivo específico tenemos aprender el uso de alineación, borde y relleno. Ya lo que es en la hoja temario, acá están los puntos que vamos a tratar a lo largo de esta clase. Vamos a empezar con la alineación. Vamos a ver cómo alinear nuestro texto, cómo cambiar la orientación y vamos a ver algunos truquitos por ahí que nos van a servir en algún determinado momento. Ya en la parte de bordes vamos a ver los tipos de líneas, vamos a ver cómo dar colores a esas líneas, vamos a ver a qué se refiere lo que son los bordes preestablecidos dentro del formato de celdas, vamos a ver cómo podemos nosotros personalizar nuestro formato de celdas también, ¿no? Todos esos puntos vamos a tocar dentro de lo que es bordes y luego una vez que concluyamos vamos a pasar a lo que es relleno, es decir que aquí vamos a tratar lo que es el color de fondo, vamos a ver qué podemos hacer con más colores, a qué se refiere, vamos a también a tratar lo que son los efectos de relleno y también vamos a tocar lo que son las tramas en Excel. ¿Listo? Ya en nuestra hoja de ejercicios, como es costumbre de la institución, tenemos dividido en dos partes esta clase. Bueno, en dos partes entre comillas, es decir, que estamos dividiendo en dos partes las preguntas. La primera parte tiene 15 preguntas y la segunda parte tiene 20 preguntas. Por lo general acostumbramos a utilizar una hoja alternativa para las respuestas, pero en este caso para no estar cambiando de una hoja a otra hoja, lo que yo voy a hacer es crearme un nuevo archivo de Excel y dentro de lo que son las vistas desde el documento o clase 3 formato de celdas, yo me voy a ir a vista y voy a organizar y lo voy a colocar en lo que es vertical mis dos ventanas. ¿Listo? Es decir que en el archivo de la izquierda, en lo que es clase 3 formato de celdas, voy a tener las preguntas para poder lecturar de una manera cómoda y lo que es en el libro 1, es decir, en el nuevo archivo que me he creado, voy a poder responder a las preguntas. ¿Listo? Entonces, empecemos. La primera pregunta nos dice, selecciona el rango de 2 a E4. Entonces lo que voy a hacer ya acá en mis respuestas es ir al cuadro de nombres que lo tenemos por acá. Recuerden que este es el cuadro de nombres y aquí voy a seleccionar ese rango. Voy a colocar de 2, recuerden que es 2 puntos para rangos, E4. Doy enter y fíjense que ahí ya se me ha seleccionado ese rango. Esta primera pregunta, por tanto, pues ya la tendríamos respondida. Vamos a ponerle el color verdecito para que nos orientemos en lo que ya está respondido. En la pregunta 2 aquí nos dice, en el rango seleccionado utilice la opción combinar celdas. Es decir, estando ya aquí en mi hoja de respuestas con el rango seleccionado, me dice que debo de utilizar la opción eh, combinar celdas. ¿Dónde se encuentra eso? Bueno, como mi ventana está un poco comprimida, acá está categorizado en fuente, alineación y número. Entonces se supone que está en alineación y acá nosotros tenemos combinar y centrar. Pero ojo, la pregunta 2 me dice combinar celdas. Es decir que yo debo de dar clic en esta flechita para que me desglose todas las opciones que yo tengo dentro de esta opción. Fíjense que aquí está la opción combinar celdas. Voy a darle clic. ¿Qué es lo que hace esta opción de Excel? Como su nombre dice, ¿verdad?
permite juntar, si vale el término decir, ¿no? Permite juntar un determinado rango de celdas en una sola. Recuerden que aquí nosotros teníamos seis celdas seleccionadas y ahora esas 6 celdas seleccionadas simplemente se han vuelto una sola. Esto lo hacemos por diferentes motivos y bueno, básicamente lo que hacemos es en un diseño de una planilla lo que podemos utilizar la opción de combinar celdas. Ojo, hemos utilizado la opción combinar celdas, no hemos utilizado la opción por defecto que dice combinar y centrar. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos respondida la pregunta 2. En la pregunta 3 nos dice, selecciona el rango de celdas G2 a H4. Entonces acá igual vengo al cuadro de nombres y coloco G2, dos puntos, H4 y tengo seleccionado ese otro rango de celdas, ¿verdad? Ahora en la pregunta 4 nos dice, en el nuevo rango combine las celdas horizontalmente, nos dice. Entonces, lógicamente nos vamos a ir a la sección alineación del menú insertar y vamos a desglosar nuestras opciones y vamos a utilizar lo que dice seleccionar horizontalmente, la segunda opción. Le doy clic. Ahora, a medida que nosotros vamos respondiendo las preguntas, tenemos que ir enfocándonos a qué es lo que estamos haciendo con las preguntas que nos dan, ¿verdad? Fíjense que ahora en la pregunta 4, cuando nos dice que combinemos las celdas horizontalmente, lo que ha hecho es combinar las columnas, ¿verdad? Es decir que estas dos celdas se han vuelto solamente una, pero como estábamos en un rango seleccionado de 6 casillas, entonces ahora solamente tenemos 3 casillas porque hemos utilizado la opción de combinar horizontalmente. ¿Listo? Entonces hay que ir viendo la diferencia de estas opciones. ¿Listo? Entonces acá la pregunta 3 ya la tenemos respondida, la pregunta 4 igual. Y vamos a pasar a la pregunta 5. Nos dice, seleccione el rango de celdas J2 a K4. Entonces nuevamente nos venimos acá al cuadro de nombres, coloco J2, K4. Ahí está nuestro nuevo rango seleccionado y lo que vamos a hacer es decir, ¿no? En el nuevo rango combine y centre las celdas. Entonces nos vamos nuevamente a alineación, vamos a venir acá a desglosar más opciones y esta vez sí vamos a utilizar la opción combinar y centrar. ¿Listo? Entonces tendríamos respondida ya la pregunta 5 y la pregunta 6. Ahora, indica la diferencia entre las 3 formas de combinar celdas. Bueno, fíjense que la primera opción que hemos combinado, hemos utilizado, recordemos, la opción simplemente combinar celdas. Para que nosotros podamos entender más o menos la diferencia entre principalmente combinar celdas y combinar y centrar, que está aquí al último, tenemos que colocar un texto. Fíjense, aquí yo voy a colocar itboard. Fíjense cómo está escribiéndose mi texto en esta opción de combinado. El texto lo está poniendo en la parte inferior izquierda de las celdas que yo he combinado, ¿verdad? Si yo paso a la última opción, que es combinar y centrar, y escribo también lo que es el texto itbold, fíjense que lo que está haciendo es que ese texto me lo está colocando en la parte inferior, pero al medio de esa selección, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una diferencia que nosotros podemos notar al momento de colocar información cuando nosotros combinamos de diferente manera nuestras celdas. Y bueno, la segunda opción es muy diferente a ambas, ¿verdad? Si yo coloco un texto, vuelvo a colocar lo que es itbold, simplemente me va a ir alineando a lo que es al lado izquierdo de la celda seleccionada. Pero aquí lo importante es recordar que cuando hemos utilizado la opción combinar horizontal, lo que ha hecho es combinar las columnas y no así las filas o juntar todo en una celda, ¿verdad? Entonces, ahí están las principales diferencias que existe entre las opciones de combinar celdas, las opciones de
combinar celdas horizontalmente y las opciones de combinar y centrar las celdas. ¿Listo? Entonces la pregunta 7 ya estaría respondida porque básicamente nos está pidiendo que expliquemos, ¿no?, cuál es la diferencia de estas formas combinadas que hemos utilizado. Entonces tenemos ya respondida la pregunta 7. La pregunta 8 nos dice: en la última combinación de celdas digita el texto Eat Ball. Yo ya lo he digitado, ¿verdad? Acá está. Entonces tenemos respondida esta pregunta. En la pregunta 9 nos dice: utilizando las opciones de alineación de texto, posicione el texto a la izquierda, centro y derecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Como tengo esta opción de acá, yo puedo utilizar la opción de alineación y lo que básicamente me está pidiendo que maneje son estas opciones de acá. Ustedes tienen que notar la diferencia entre lo que nos ofrece Excel y lo que nos ofrece Word, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, bueno, si nos vamos a Word, simplemente tenemos las opciones de alineación de texto, es decir, que podemos alinear a la izquierda, que podemos centrar y que podemos alinear a la derecha. Pero más allá de ello, Excel nos ofrece otras 3 opciones, que es la parte de alineación de nuestro texto, pero posicionándolo en la parte superior, en la parte media y en la parte baja. Es decir, que nos permite ir, en pocas palabras, arriba, al medio y abajo, en una determinada selección que nosotros tengamos, o en este caso, ¿no?, como estamos trabajando en una combinación de celdas, que es básicamente lo que estamos realizando en este momento. ¿Qué nos dice la pregunta 9? Para terminarla de responder, nos dice: posicione el texto a la izquierda, centro y derecha, nos dice. Entonces, acá selecciono izquierda, ¿verdad? Me dice que posicione el texto a la izquierda, luego que vaya al centro y derecha. Fíjense, es básicamente la alineación común que yo tengo en Word y que también puedo hacerlo en Excel. Ahora, en la pregunta 10 nos dice: en la misma combinación alinee el texto en la parte superior, medio e inferior. Entonces, acá voy a combinar estas dos opciones de posicionamiento y la opción de posicionamiento de alineación, perdón, del texto con la opción de posicionamiento en diferentes partes. Entonces, vamos a hacerle caso. Fíjense, yo voy a ponerlo al centro mi texto y fíjense, aquí voy a ponerlo arriba, al medio y abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí están las formas en cómo nosotros podemos trabajar con la información dentro de una celda que está combinada o dentro de una casilla que también puede ser relativamente alta y ancha al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, básicamente estas opciones nos van a servir para alinear el texto y posicionar en la parte superior, media e inferior. ¿Listo? Entonces tendríamos respondida la pregunta 9, la pregunta 10. La pregunta 11 nos dice: indique cuál es la diferencia de las dos formas de alineación que se practicó en la pregunta 9 y 10. Bueno, hemos estado hablando ya de esto y la única diferencia, para resumir, sería que la primera opción de acá nos permite alinear el texto a la izquierda, centrar y a la derecha, y la otra opción nos permite posicionar el texto en la parte superior, media e inferior, ¿verdad? Esa es básicamente la respuesta resumida en la pregunta 11. En la pregunta 12 nos dice: en la combinación de la pregunta 6, dice, vamos a ver cuál es la 6. En el rango de celdas J2 a 4 nos dice, ¿no? Bueno, estamos acá, ¿no? En el mismo, ¿no? Coloque el texto en el medio de la selección. Bueno, lo voy a colocar en el medio de la selección. Luego nos dice: seleccione el rango de celdas I1 a L1. Entonces vamos a colocar ese rango de selección. I1 a L1. Enter. Fíjense que ahora he seleccionado la parte
superior de las celdas. ¿Qué me está diciendo aquí? Me dice, sin utilizar, ojo con esta pregunta, nos dice, sin utilizar las opciones de combinar celdas, centre el siguiente texto en la selección de la pregunta 13. Básicamente me está diciendo que debo de colocar este texto, Centro de Capacitación Técnica Privado, en esa selección que yo tengo acá. Lógicamente que si quiero colocar el valor, la información en el texto, pues voy a tener que ver dónde posiciono o dónde coloco mi texto. ¿Listo? Yo voy a colocarlo en la primera casilla, acá. Y voy a escribir, utilizando lo que es la barra de fórmulas, voy a colocar ese texto que nos sugiere. Centro de Capacitación Técnica Privado. Enter para aceptar lo que es la información, y ahora sí tengo que seleccionar ese rango I1 a L1. Entonces, ayudándome ahora con mi mouse, clic sostenido, I1 a L1. Ahí está mi rango seleccionado. Recuerden que la pregunta 14 me dice que no debo de utilizar las opciones de combinación. Entonces, ¿cómo centro este texto al medio de mi selección? Lo que vamos a hacer es apoyarnos en el menú contextual de Excel, o sea, cuando le doy clic derecho en este menú contextual, y me voy a ir a lo que es formato de celdas, ¿ya? En esta ventana que me aparece, nosotros tenemos diferentes pestañas. Número, o fichas, perdón, no pestañas, no fichas. Número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Nosotros lo que estamos trabajando es alineación. En este caso voy a seleccionar lo que es la ficha alineación y bueno, hemos ya visto a una de estas opciones en la clase anterior, que era la opción reducir hasta ajustar, ¿verdad? Esta opción nos permitía a nosotros evitar el desbordamiento que se genera en una casilla. Entonces, cuando hay desbordamiento, lo que va a tratar de hacer Excel es ajustar el texto, o sea, reducir su tamaño del texto para que encaje en las dimensiones que nosotros hemos dado a la celda, respetando el alto o respetando el ancho de esa celda. Pero básicamente esa opción ahora no nos sirve. Tampoco nos sirve la opción ajustar texto. Y tampoco nos sirve la opción combinar celdas. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense que aquí, en esta opción de alineación de texto, tengo dos opciones. Una que me dice horizontal y otra que me dice vertical. Esta selección que yo tengo no es vertical. Esta selección que yo tengo es horizontal. Por tanto, lo que yo voy a hacer es desglosar las opciones de la opción de alineación de texto en su opción horizontal y voy a buscar dentro de todas estas opciones una que me permita centrar ese texto en la selección que tengo en este momento. Fíjense que aquí abajo me dice una opción centrar en la selección. ¿Qué es lo que va a hacer esta opción? Este texto lo va a colocar al medio, sin necesidad de usar la opción combinar celdas. Fíjense, agarro esto, centrar en la selección, le doy clic en aceptar y fíjense cómo ha centrado ese texto en la selección que tenía en ese momento. Entonces esta opción que acabamos de ver nos va a servir a nosotros de mucho porque básicamente nos va a permitir mantener lo que es la estructura y el diseño de nuestras planillas. Fíjense que aquí está en esta selección, mi texto está alineado al centro, pero como no hemos utilizado la opción de combinado de celdas, fíjense que está alineado al centro, pero tengo las celdas por separado, ¿verdad? Entonces es una opción muy útil que nos puede servir en cualquier momento. Ya tendríamos respondida lo que es la pregunta número 12, lo que es la pregunta número 13 y la 14 también, que nos dice que sin utilizar la opción combinar centremos un texto, es lo que acabamos de hacer. Y finalmente nuestra última pregunta, la 15, nos dice ¿qué diferencia hay entre las opciones de combinar y centrar en la selección? Bueno, ya le hemos explicado algo rapidito. Lo que nos va a permitir hacer es que
la opción de combinar y centrar me permite, o lo que hace más bien es juntar, agrupar lo que es un determinado rango de celdas, convirtiéndolo en una sola. Y cuando nosotros centramos en la selección, mantenemos lo que son el rango de celdas, pero podemos alinear el texto en ese rango que acabamos de seleccionar, ¿no? Básicamente yo pienso que está ya bien explicado y bien claro esa parte. ¿Listo? Muy bien, entonces tendríamos respondida la primera parte de las preguntas. Vamos a pasar a lo que es la segunda parte y vamos a trabajar con unas nuevas cuestionantes. Para ello lo que yo voy a hacer es seleccionar todo el contenido que acabo de realizar de la pregunta 1. Recuerden que si yo le doy clic a esta esquina de lo que es el área de trabajo de Excel, me va a seleccionar todo el contenido del área de trabajo, hasta la última columna y hasta la última fila. Y lo que voy a hacer es irme a edición, voy a ir a borrar y le voy a decir que me borre todo para volver desde cero y empezar a trabajar con las preguntas de la segunda parte. Empecemos. En la pregunta número 1 nos dice, seleccione el rango de celdas A1 a B4. Entonces acá tenemos A1, dos puntos, B4, Enter. Ahí tenemos seleccionado nuestro rango. En esta nueva selección, la 2 nos dice, de un formato de celdas preestablecido al contorno con un estilo de línea número 6. Acá ya nos está diciendo que nosotros le demos un formato a nuestras celdas. Y cuando hablamos de formato, es decir, cuando le damos nosotros rellenos, bordes y lógicamente para poder colocar un contenido. Entonces ya en mi selección, acá, lo que yo debo de hacer es hacer pues caso a la pregunta 2. Para poder realizar esta opción, o para poder responder esta pregunta, mejor dicho, la opción más viable, más factible, más rápida es lógicamente utilizar el menú contextual que nos ofrece Excel. Lo que yo voy a hacer es darle clic derecho entonces en esta selección y fíjense que aquí dentro de todo este menú contextual hay una opción que dice formato de celdas. Entonces aquí es donde yo debo de dar clic para poder responder esta pregunta número 2. Entonces nuevamente clic derecho, formato de celdas y esta ventanita pues ya la conocemos de la última pregunta que hemos visto. En este caso nos dice que nosotros debemos de colocar un formato de celdas preestablecido al contorno con un estilo de línea número 6. Entonces, de todas las fichas que yo tengo en la ventana formato de celdas, debo de escoger lo que es la opción o la ficha borde. En esta ficha tengo distintas opciones. Acá está lo que son la parte de líneas y los estilos de líneas que yo voy a poder utilizar. Acá tengo lo que es la parte del color para poder dar color a estas líneas. Y fíjense que aquí tengo también la opción de preestablecidos. Acá en preestablecidos tengo tres opciones. Ninguno, contorno e interior. Son tres tipos de contornos que yo puedo colocar de forma preestablecida que me ofrece Excel. Y finalmente tengo acá abajo borde. Esta opción borde es la que a mí me permite personalizar cada línea en el contorno que nosotros tengamos que darle un formato, ¿ya? Más adelante vamos a trabajar con esto. Por el momento nos quedaremos con ese concepto un poco ambiguo, pero ya lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Entonces, respondiendo a la pregunta número 2, me dice que debo de colocar un formato de celdas preestablecido al contorno con un estilo de línea número 6. Ahora sí, aquí tenemos las líneas y los estilos se van contando desde acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces tenemos 13 estilos de líneas, incluido el que es ninguno, que es el número 0. Como acá nos está diciendo estilo de línea número 6, pues tenemos que contar, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la línea simple que tenemos acá. Y nos dice que utilicemos el contorno preestablecido. Entonces simplemente yo debo de dar clic en esta opción y fíjense que aquí en la opción de bordes, en la vista previa, o sea, este recuadro es una vista previa de cómo va a quedar mi celda,
tenemos ya básicamente todo el contorno con esa línea simple. Lo que debo de hacer es simplemente darle clic en aceptar y quitar la selección. Fíjense que aquí ya tengo ese borde. Bueno, no se nota el borde superior y el borde izquierdo porque está muy pegado a lo que son los índices, o perdón, las cabeceras de tanto de las filas como de las columnas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos respondida nuestra pregunta 1 y nuestra pregunta número 2. Ahora, la pregunta número 3 nos dice, selecciona el rango de celdas A5 a B9. Hagámosle caso, ¿no? Acá vamos al cuadro de nombres, A5, B9. Le doy Enter y ahí tenemos nuestro rango seleccionado. En este nuevo rango, nos dice, ¿verdad? En este nuevo rango, de un formato de celdas preestablecido a los bordes internos ya también, con un estilo de línea número 13. Es decir, que básicamente nos está pidiendo hacer lo mismo en esta selección, pero nos está pidiendo que dentro de lo que son las opciones del formato de celdas en la ficha borde, ya no utilicemos contorno, sino que utilicemos el borde interior, ¿verdad? El borde interior. Aquí está pasando algo interesante porque fíjense que en la vista previa nos está apareciendo ya una línea en la parte superior. Eso es porque nosotros en la anterior selección ya hemos colocado un borde preestablecido, ¿verdad? Hemos colocado ya un borde preestablecido y Excel nos ayuda indicándonos que ya existe un borde. Entonces eso es simplemente para que nosotros nos orientemos y podamos seguir personalizando nuestros bordes de celda de una manera adecuada. En este caso nos está diciendo que utilicemos el número 13, si más no me equivoco. Perdón, no recuerdo. A ver, vamos a volverlo a leer la pregunta. 13, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la selección, clic derecho, formato de celdas. Y 13 es el último, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nos dice que coloquemos el preestablecido interior. Entonces le doy clic acá. Fíjense que ya me ha colocado un borde de línea doble, pero al centro. Le doy clic en aceptar. Y fíjense ahora que si quito la selección, el contorno está libre y solamente me ha colocado las líneas en el interior de esa selección que yo tenía en ese momento. Entonces, ya tendríamos respondido lo que es la pregunta 3 y lo que es la pregunta 4. Ahora, la 5 nos dice, en la selección de la pregunta 1, es decir, en esta primera selección, ¿verdad? Cambie los bordes del contorno a un estilo de línea número 1. Es decir, que lo que me está pidiendo es que cambie el estilo de bordes. Ya no quiere un estilo 6, sino quiere un estilo 1. Entonces, para que yo modifique estos bordes, simplemente debo seleccionar igual ese rango en donde tengo definido esos bordes. Le doy clic derecho, formato de celdas, y aquí es donde yo voy a tener que editar. Como es un contorno, directamente nosotros podemos utilizar los preestablecidos. Me dice que debo de utilizar el estilo de línea 1, por tanto, 0, 1 es este punteado y lo único que hago es darle clic al preestablecido de contorno. Fíjense que ya me ha cambiado la línea simple a una línea punteada y le doy clic en aceptar. Y fíjense que ya he cambiado ese estilo. ¿Listo? Entonces ya tengo respondida la pregunta número 5. La pregunta número 6 nos dice, quite los bordes internos preestablecidos de la selección indicada en la pregunta 3. Es decir, que me está diciendo que yo quite estos bordes internos de esta selección. Entonces voy a seleccionar toda esa selección donde tengo los bordes internos, clic derecho, formato de celdas y igual, ¿no? Voy a utilizar los preestablecidos. Como no quiero que tenga bordes, simplemente le doy clic a ninguno. Ojo, hay que tener cuidado porque estaríamos nosotros alterando un poco el contorno de mi selección anterior, porque recuerden que aquí me estaba mostrando el contorno inferior de la selección anterior que hemos hecho. Pero bueno, haciendo caso a la pregunta en cuestión que estamos respondiendo, que es la pregunta número 6, vamos a mantenerlo así y le vamos a dar clic en aceptar.
Fíjense lo que ha pasado, me ha quitado todos los bordes internos, pero también me ha quitado el borde inferior de mi selección anterior. Entonces, cuando nosotros estemos diseñando una planilla para nuestro trabajo o para una tarea que nos puedan dar en la escuela, en el colegio o en la universidad, pues hay que tener cuidado al momento de ir trabajando con estas opciones. ¿Listo? Entonces la pregunta número 6 la tenemos respondida. La pregunta 7 nos dice, en la primera fila del rango de la pregunta 3, coloque un estilo de línea número 10. Me dice, ¿no ve? En la primera fila del rango de la pregunta 3, coloque un estilo de línea número 10. Es decir, que en esta selección que yo tengo, o sea, de aquí de la A5 a la B9, ahí está, ¿no? A5, B9, ¿no? Si tengo dudas, pues A5, 2 puntos, B9. Ahí está mi selección, ¿verdad? Me dice que coloque en la primera fila del rango. Ojo, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando con un rango seleccionado dentro de Excel, básicamente estas dos columnas para mí hacen lo que es la primera fila, ¿verdad? Estas dos opciones hacen lo que es la primera fila. Eso hay que considerar, ¿verdad? Entonces, haciéndole caso a nuestra pregunta 7, yo voy a seleccionar esa primera fila y luego me dice, ¿no? Me dice que coloque un estilo de línea número 10. Perfecto, entonces, clic derecho, formato de celda y cuento, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es esta línea de acá. Y me está diciendo que coloque a la primera fila. Por tanto, pues selecciono así y le doy clic en aceptar. Y fíjense que he colocado una línea segmentada en este caso. Ya tengo la pregunta 7 respondida. La pregunta número 8 nos dice, seleccione la primera columna, ahora nos dice, ¿no? La primera columna del rango de la pregunta 3 y de un borde derecho con un estilo de línea número 13. Nos está diciendo, seleccione la primera columna del rango de la pregunta 3. Acá A5, B9 nos está diciendo, ¿verdad? A5, B9. Y debemos colocar un borde derecho con estilo de línea número 3. Entonces, nuevamente, ¿no? A5, B9, ahí está. Y me dice esta vez la primera columna, ¿verdad? Nos dice la primera columna. Entonces, de esta selección recuerden ahora que la primera columna va a ser esta de acá, ¿no ve? Esta de acá va a ser nuestra primera columna. Entonces, seleccionamos esa primera columna, ahí está, y le voy a colocar lo que es el estilo de línea número 13. Clic derecho, formato de celdas, 13, que es el doble, ¿no? Es el último. Entonces le doy clic acá. Fíjense cómo ha reemplazado los bordes anteriores que me estaba mostrando en la vista previa. Le doy clic en aceptar y listo, ¿no? Fíjense que ahí tenemos nosotros ya ese borde, que es el doble, que me solicita en la pregunta número 8. En la pregunta número 9 nos dice en el rango A5, o sea, desde aquí básicamente nos va a pedir, hasta la D15. Nos dice aquí que vamos a tener que darle un relleno de color azul claro, nos está diciendo. Pero como tenemos estas líneas, pues nos va a estorbar un poquitito, ¿no? Tal vez ahí pues se nos ha pasado un poquitito el cálculo, tendría que ser un poquito más allá, a ver. A5 de 15, va a seleccionar hasta aquí más o menos, ¿verdad? Fíjense, mira, A5, 2 puntos de 15, nos está haciendo esa selección. Estos bordes que acabamos de colocar, pues nos van a estorbar un poquitito para poder responder las siguientes preguntas. Entonces lo que voy a hacer es igual, ayudarme de la parte de edición y voy a borrar todo de ahí.
Ahora que tengo ya esta selección de celdas A5 de 15, voy a proceder a seguir respondiendo las otras preguntas. Nos dice, en este nuevo rango coloque un relleno de color azul claro. Acá nos dice que debemos de colocar un azul o un relleno de azul claro. Podríamos hacerlo desde acá, pero como estamos trabajando con el menú contextual en Excel, vamos a seguir utilizando esa opción. Entonces, clic derecho, formato de celdas, y esta vez vamos a colocar un relleno. Fíjense que ahora en la ficha relleno igual tenemos colores de fondo preestablecidos, acá en nuestra paleta de colores. Tenemos lo que es la opción efectos de relleno más colores. Y por esta otra parte tenemos la parte de trama, que es color de trama y estilo de trama. Lo interesante de esto también es que acá tenemos una vista previa, o sea, una muestra del color que nosotros vamos a colocar a la selección o a la celda que estoy queriendo darle un determinado relleno. Entonces, acá nos vamos a ir a colocar el azul claro, es este de acá. Este es el azul claro. Y le voy a dar clic en aceptar. He colocado ya ese relleno azul claro. Entonces la pregunta 9 la tendríamos ya respondida. La pregunta 10 igual ya la tendríamos respondida. La pregunta 11 nos dice, seleccione las dos primeras filas de la selección y utilice la opción combinar y centrar. Y haga lo mismo, y haga el mismo ejercicio para las dos últimas columnas de la selección. Es decir, que aquí me está diciendo que seleccione estas dos primeras columnas y dentro de alineación le diga combinar y centrar. Estas dos últimas filas también de mi selección, alineación, combinar y centrar. Entonces ya tendría respondida la pregunta 11. La pregunta 12, ¿qué me dice? En la primera fila, utilice efectos de relleno para colocar un degradado de dos colores configurados de la siguiente manera. Me dice que el color 1 debe ser blanco y el color 2 debe ser azul claro. Entonces, esta es mi primera selección. Ahí tengo, ¿verdad? Mi primera fila que la he combinado. Y lo que me dice es que le dé, dentro de formato de celdas, un efecto de relleno. Acá tengo efectos de relleno y fíjense que me apertura una nueva ventana que tiene ese nombre, efectos de relleno. Acá básicamente en donde yo puedo utilizar un color o dos colores para generar un relleno. Bueno, por defecto se selecciona dos colores porque para seleccionar un relleno degradado pues necesitamos dos colores necesariamente, ¿verdad? Fíjense que acá tenemos el color 1 y el color 2 para poder personalizar con el color que nosotros estemos queriendo utilizar en el diseño de mi planilla o de mi tabla. Aquí abajo tenemos los estilos de sombreado. Tenemos diferentes, ¿no? Horizontal, vertical, diagonal y demás opciones que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos aquí las variantes, es decir, que según lo que yo vaya a seleccionar dentro de los estilos del sombreado, las variantes me van a permitir cambiar. Por ejemplo, yo voy a utilizar la opción por defecto dentro de sombreado que es horizontal. Y aquí tengo las variantes, ¿no? Puedo utilizar degradados, por ejemplo, lineales en este caso, que es el que estoy utilizando en este momento, horizontal tipo lineal, y lo que voy a hacer las variantes, ¿no? Fíjense que el color 2, el color 1 está en esta primera variante por encima del color 2, aquí está el color 2 por encima del color 1, y bueno, aquí tenemos una opción interesante porque está generándome un degradado tipo reflejo, ¿no? Con estos dos colores. Entonces acá, fíjense en la muestra, podemos ir viendo cómo va a ir quedando nuestro degradado. Pero bueno, acá me dice que el color 1 debe ser blanco, como está aquí. Y el color 2 debe ser azul claro. El azul claro es este de acá. Este es azul claro. ¿no? Perdón, azul claro. Y listo. Como básicamente lo que estoy queriendo hacer es un degradado de blanco al color azul claro, voy a mantener esta muestra por defecto, le voy a dar clic en aceptar y aceptar. Y fíjense que ya he colocado ese degradado a la primera fila.
La pregunta 13 nos dice básicamente lo mismo, que debemos de seleccionar la última fila en donde hemos utilizado la opción combinar y centrar, y lo que voy a variar es la forma en cómo voy a utilizar la opción de combinado. Entonces selecciono esta opción de acá, clic derecho, formato de celdas, estoy en relleno, efectos de relleno, y voy a cambiar, ¿verdad? Voy a cambiar. En este caso voy a tener que manejar al revés, ¿no? Esta opción de acá. Y poner en el color 1, perdón, esta misma opción, poner en el color 1 azul, eh, azul oscuro me dice, no, perdón, azul claro está bien, y en el color 2 blanco. Le doy clic en aceptar, aceptar, y fíjense que tenemos ese diseño ya de mi selección, ¿no? Estoy dándole un formato personalizado con los colores de relleno. Ya tenemos respondida la pregunta 12 y 13. La 14 me dice, a la selección de la pregunta 9, es decir, de A5 de 15, ¿no? De esta selección, coloque un contorno preestablecido con un estilo de línea número 8 de color azul, es decir, que debo de seleccionar todo este rango y darle un formato de celda, un contorno preestablecido de línea número 8. Entonces, clic derecho, formato de celdas, me voy a lo que es la parte de bordes, 8 me dice, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nos está pidiendo este, pero antes de darle el contorno nos está diciendo que coloquemos un color azul. Entonces doy clic acá y este es el color azul oscuro y este es el color azul. Entonces selecciono este y le doy el contorno. Ya le doy contorno, le doy clic a aceptar. Y ahí está ese contorno que he colocado a la selección, en donde estoy dándole este estilo, ¿no? Este diseño. Entonces acá respondida. La pregunta 15 nos dice, seleccione todo el rango de la fila, todo el rango de filas y columnas que no estén combinadas y coloque bordes al contorno y al interior con un estilo de línea 5 y de color azul oscuro. Entonces, como básicamente hemos combinado las dos primeras filas y las dos últimas filas, lo que me está diciendo es que seleccione este rango, ¿verdad? En donde están separadas. Entonces selecciono y ya está. Le doy, voy a un poquito más leer lo que me dice para que coloque al contorno y al interior con este de línea número 5, nos dice. Perfecto. Entonces, clic derecho, formato de celdas. Esta vez fíjense que aquí ya en la vista previa nos está indicando que tenemos dos bordes, ¿verdad? Ya diseñados, por lo que hemos respondido en una pregunta anterior. Pero la pregunta siguiente nos está pidiendo que le demos otro formato. Por tanto, cuando yo seleccione y le dé las nuevas instrucciones, me va a reemplazar estas líneas que estaban ya diseñadas por una pregunta anterior, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es la línea 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esta línea de acá nos está diciendo que coloquemos el color azul oscuro ya también. Ahí está. Tenemos que darle al contorno y al interior para que quede así. Contorno interior, le doy clic en aceptar y fíjense que tenemos ya ese diseño en nuestra selección. Entonces aquí le doy clic a realizada. Fíjense que aquí me dice en la pregunta 16, en el rango E6 a E13 me dice. Entonces vamos a colocar ese rango, ¿no? E6 a E13, en ese rango, E6, E13. Bueno, aquí un poquito está mal el rango porque debería ser esta selección de acá, ¿no? E7 debería ser en realidad. Ahí hay un error de escritura, lo vamos a corregir. E7. E3. Entonces, en este rango que acabo de seleccionar, me dice que debo de
colocar un borde inclinado con un estilo de línea número 5 de color azul oscuro también. Entonces, en esta selección que tengo acá, le doy clic derecho, formato de celdas y ahora fíjense que yo puedo individualmente trabajar con los bordes. Acá, estos botones que ustedes están viendo, todos estos botones de acá, me permiten a mí insertar bordes de manera individual, es decir, me va a permitir personalizar un determinado, bueno, me va a permitir personalizar los bordes de una selección o de un rango que yo tenga seleccionado. En este caso me está diciendo que yo debo de colocar un borde inclinado, por tanto es este botón de acá que yo tengo en las esquinas, ¿no? Este de acá, o puede ser este de acá. En este caso voy a utilizar este borde del lado izquierdo yo, y le voy a decir que quiero un borde número 5. Es este, ya tengo el color seleccionado y le doy clic ahí. Fíjense que ahora estoy colocando unos bordes inclinados en esa mi selección. Le doy clic en aceptar y ahí tenemos la solicitud que nos pedía la pregunta número 16, ¿verdad? Entonces ya la tenemos respondida. La pregunta 17 nos dice, a la selección de la pregunta 16, es decir, de este último que hemos realizado, de un color de trama azul claro con un estilo de trama atenuado al 6.25. Ahora, ¿por qué básicamente yo estoy colocando estos nombres un poco técnicos, podríamos decirlo? Es porque cuando ustedes se animen un poco más adelante y ya dominen bien lo que es todas las funcionalidades de Excel, incluidas lo que son las fórmulas y sus funciones avanzadas y demás, para poder certificarse, por ejemplo, en Microsoft, las preguntas son similares a estas, ¿no? Así nos dan preguntas o nos dan, las preguntas son bien técnicas. Azul claro, azul oscuro, nos dicen lo que es el número de línea, por ejemplo, el estilo de línea número tantos. Y por ejemplo, aquí nos está diciendo que debemos utilizar un estilo de trama atenuada al 6.25%. Por tanto, vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, tenemos el rango seleccionado. Vamos a darle un color de trama azul. Perfecto. Clic derecho, formato de celdas. Acá vamos a tener que volver a ir a la ficha relleno y esta vez vamos a utilizar trama. Me dice un color de trama azul claro. Por tanto, selecciono. Fíjense que aquí está mi paleta. Este es azul claro. Entonces, selecciono y me dice un estilo de trama atenuado al 6.25. Fíjense que cuando yo le dé clic a esta opción para que me muestre todos los diferentes tramas, voy a irme posicionando y fíjense que me va a ir sólido. Fíjense que está atenuado al 75%. Acá me dice en franjas horizontal fino. Entonces, todos estos nombres técnicos nosotros tenemos que irlo conociendo de a poco. Esto sí tenemos la visión de ir a una certificación oficial de Microsoft, porque básicamente las preguntas son así. Si ustedes se mantienen en contacto con nosotros, con la institución, más adelante les vamos a indicar y les vamos a mostrar cómo es el examen de certificación, en qué consiste, cómo son las preguntas y demás ayudas para que ustedes puedan saber cómo es la certificación oficial. En este caso, 6.25 me dice. Es este de acá, miren. Atenuado 6.25. Le doy clic ahí y listo. Ya tendría respondida la pregunta. Le doy clic a aceptar. Y fíjense que me ha colocado ese estilo de trama en la selección que tenía. Y bueno, respondiendo a lo que me decía la pregunta número 17. La 18 ahora. Me dice, personalice el relleno de color de la celda A16, me dice. Entonces acá simplemente, para hacerlo rápido, A16, ahí está. Tenemos A16 con el siguiente valor hexadecimal. Ahora, aquí nosotros también tenemos que hacer un paréntesis, ¿ya?
les reitero, cuando ustedes estén ya queriendo hacer una certificación oficial de Microsoft, en la parte de colores no les van a decir coloque azul, rojo, celeste, amarillo, verde. Bueno, hay colores que son, eh, como les dijera, hay colores que llevan su nombre como nosotros lo podemos apreciar. Por ejemplo, acá, si yo voy aquí y quiero cambiar, por ejemplo, el texto, fíjense que tenemos lógicamente la paleta de colores. Los colores estándar son los colores que básicamente nosotros podemos apreciar y que tenemos nombres directos. Rojo oscuro, rojo claro, fíjense que aquí tengo un verde claro. Entonces, estos colores estándar tienen ese tipo de nombres. Pero fíjense cómo varía aquí. Acá me dice, por ejemplo, naranja énfasis 2, oscuro al 25%. Si yo me cambio aquí al verde, me dice verde énfasis 6, oscuro 25%. Entonces, cuando ustedes, les reitero, ¿no? Cuando ustedes ya tengan un conocimiento más sólido en Excel y estén buscando esa certificación tan anhelada por muchos profesionales y amantes de este programa, entonces las preguntas vienen con estos nombres técnicos, por lo cual nosotros, a medida que vayamos trabajando con Excel, es necesario que vayamos aprendiendo estos nombres. ¿Listo? Pero ahora, ¿qué pasa? En esta pregunta a nosotros nos están dando un valor hexadecimal. Es decir, que me está diciendo que yo utilice un color personalizado. Para eso, tengo mi selección acá, le doy clic derecho, formato de celdas, y aquí en relleno me voy a ir a la opción más colores ahora. Cuando yo le doy clic a esta opción de más colores, en esta ventana tengo dos fichas, una que dice personalizar, o perdón, estándar, y otro que dice personalizado. En el estándar voy a poder elegir cualquier color de esta paleta de colores que es un poco más amplia que la que nos muestra acá, ¿verdad? O sea, podemos utilizar más variaciones de colores. Pero en este caso, si nos solicitan y nos piden o colocar un valor hexadecimal, entonces lo que tenemos que ir es a personalizado. Cuando nosotros tenemos esta opción de personalizar los colores, podemos utilizar esta ayuda visual, esta paleta de colores, y fíjense que yo puedo ir moviendo y acá me aparece la tonalidad. Puedo ir moviendo para poder seleccionar el color que yo quisiera utilizar en su momento. Y fíjense que aquí tenemos una ayuda, una previsualización. Básicamente aquí me dice el nuevo color que estoy queriendo generar y me muestra también el color actual, es decir, el último color que yo he querido personalizar. Esto es una ayuda para que nosotros podamos trabajar con una gama de colores que puedan ser, que puedan compaginar, ¿verdad? Que puedan ser visiblemente agradables y que no se dispare mucho la combinación de colores para que el diseño de su tabla o de su planilla no sea, no se vea muy feo, ¿no? En cuanto a colores, ¿no? Entonces, acá, aparte de conocer la paleta y lo que es el nivel que podemos utilizar, fíjense que aquí yo puedo utilizar el modelo del color. En este caso estamos utilizando el modelo de colores básicos, que es o primarios en realidad, ¿no? Que es el RGB, que hace referencia a red, green, blue, ¿verdad? ¿Dónde yo puedo modificar esos valores? Acá, el rojo y tiene un valor, el verde tiene un valor, el azul tiene un valor. Fíjense que si yo voy moviendo esos valores, esos valores van cambiando y se van modificando. Bueno, aprovechando el clic accidental que he hecho, fíjense que aquí me aparece ahora el nuevo color que estoy queriendo trabajar y me aparece el actual, es decir, el último que estaba queriendo utilizar, ¿verdad? Ahí está la diferencia directa, ¿no? Aprovechando el clic accidental que he hecho. Pero bueno, ¿qué otras opciones podría utilizar? Podría utilizar HSL, que es otro formato de colores. Pero bueno, por la esencia de lo que es el curso, pues no lo vamos a ver eso. RGB, pero bueno, aquí habla de matiz, saturación y iluminado, ¿no? Ahí está. Pero básicamente nosotros vamos a utilizar el RGB. Nos está pidiendo el valor hexadecimal que coloquemos. Acá abajo está nuestro valor hexadecimal. Miren, acá es donde nosotros, aquícito es donde nosotros debemos de colocar este valor que nos está diciendo. Voy a seleccionar ese valor, esos números, y voy a colocar ese valor. Me dice 02342F.
es ese color y para aceptarlo simplemente, bueno, clic en el botón aceptar y ahí tenemos ese color que genera este valor hexadecimal. Le doy clic en aceptar y ahí está. Ya tendríamos respondida nuestra pregunta número 18. La pregunta número 19 tiene que ver igual con la parte de personalización, pero esta vez vamos a utilizar el RGB, o sea, los colores primarios, red, green, blue. Me dice que seleccione D16, que es esta casilla de acá, clic derecho, formato de celdas, estoy en relleno, más colores, personalizar, y esta vez ya no voy a utilizar lo que es el valor hexadecimal, sino voy a utilizar lo que es el valor RGB. Ahí está seleccionado RGB, tengo que estar consciente de que está seleccionado RGB y voy a darle estos valores que me está dando en la pregunta. 125 para rojo, ahí está. Fíjense cómo va cambiando el color acá. 247 para verde y para azul me dice 3. Tenemos nosotros ese color que se ha generado a través de los colores primarios según la pregunta 19. Entonces le doy clic en aceptar, aceptar y fíjense que es ese color que yo acabo de personalizarlo. Ya tenemos respondida nuestra pregunta número 19 y fíjense ustedes que cuando yo personalizo mis colores acá en fuente me aparecen los colores recientes que yo he utilizado y he personalizado. Lógicamente estos colores van a tener unos nombres un poco no tan técnicos como en esta opción, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el color hexadecimal que he generado, me dice que es un verde azulado oscuro. Y acá me dice que es un verde oscuro, ¿verdad? Un verde oscuro. Pero bueno, básicamente cuando ustedes estén queriendo tomar el examen de certificación oficial de Microsoft en Excel, no les, no les, no les dicen que personalicen colores, sino básicamente les dicen que utilicen o bien los colores estándar o bien los colores de tema con esos nombres técnicos. Pero puede ser que en actualizaciones futuras les soliciten personalizar o les hagan una pregunta teórica, ¿no? De selección, en donde les digan cómo personalizar un color. Entonces ustedes ya saben cómo poder responder esa pregunta. ¿Listo? Entonces ahí están nuestros colores personalizados utilizando valores hexadecimales y utilizando lo que son los valores primarios RGB. Nuestra pregunta 20 nos dice, ¿qué diferencia existe entre las pestañas estándar y personalizado de la opción más colores de la pestaña relleno? Bueno, a lo largo de lo que hemos ido haciendo, pues está nuestra respuesta, ¿verdad? Si yo le doy clic derecho acá y le doy a formato de celdas, básicamente me dice que encuentre la diferencia entre la pestaña estándar y lo que es las opciones personalizado, ¿verdad? A ver, permítanme ver eso. La pestaña estándar y personalizado de la opción más colores, nos dice. ¿Ve? Es eso, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. Formato de... Aquí tenemos más colores. Nos dice cuál es la opción entre estándar y personalizado. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? A medida que íbamos resolviendo las preguntas, el estándar nos va a mostrar colores básicamente generados automáticamente, pero con una variación un poco más, más diferenciada en cuanto a los colores de la paleta original que tenemos por acá, ¿verdad? O sea, esta es nuestra paleta original de acá. Y de aquí es donde se desglosa, al revés está la flecha, y de aquí es donde se desglosa los colores estándar. Pero estos colores estándar, ¿verdad? Estos colores estándar son o tienen más opciones para poder elegir diferentes tipos, ¿no? De colores. Ahora, la opción personalizado, pues ustedes ya lo saben, ¿verdad? Nosotros utilizando tal vez alguna página de internet donde podamos generar una paleta de colores, por ejemplo, podemos nosotros utilizar esos valores que se generan. Por ejemplo, Adobe, de los que manejamos un poco lo que es diseño gráfico en cuanto a Photoshop o lo que es de la familia Adobe, por ejemplo, podemos utilizar su generador de paleta de colores y
Ahí nos dan valores hexadecimales, nos da el HLS y otro tipo de opciones también, en donde simplemente es copiar y pegar los valores para colocar ese color que nos puede haber gustado al generar esos colores, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia de estándar y personalizado. Tenemos respondida nuestra pregunta número 20. ¿Listo? Con esta pregunta, pues hubiésemos terminado de ver esta parte de la clase número 3, en donde básicamente ha estado centrado en lo que es la parte de alineación, bordes y rellenos. Entonces, espero que esta clase les haya servido a ustedes para poder aprender a personalizar nuestras planillas, les haya servido para poder dar un formato específico a las celdas, y aquellas personas pues que ya tenían este conocimiento, espero que a lo largo de los ejercicios que hemos ido resolviendo hayan podido recordar algo que tal vez pues por el poco uso pues se han olvidado, ¿verdad? Entonces nos estaríamos viendo el día de mañana en la clase número 4, donde vamos a estar tocando ya la parte del manejo de fórmulas, obviamente que fórmulas básicas, y vamos a aprovechar en dar algunos conceptos también, como por ejemplo las referencias relativas, las referencias absolutas, mixtas, y bueno, el día de mañana vamos a estar tocando ya esa temática que tiene que ver con la parte de fórmulas. Entonces, les deseo que pasen una noche reparadora y nos encontramos el día de mañana. Hasta luego.